¿Tienes palpitaciones o te han dicho que tienes extrasístoles? ¿Sientes a veces que el corazón se te va a salir del pecho y temes por si se para? Afortunadamente esto no suele ocurrir y de hecho si estás viendo este vídeo no te ha ocurrido, pero pocos síntomas cardíacos causan tanta aprensión y tanta ansiedad como las palpitaciones y las extrasístoles. Comprender qué son, por qué aparecen, por qué te está pasando esto y sobre todo entender cuándo son un síntoma que tiene importancia y cuándo no, pues es fundamental para aprender a vivir en tranquilidad. En este vídeo te cuento las claves y vas a entender perfectamente por qué tienes palpitaciones, extrasístoles y cuándo tienes que estar tranquilo. ¿Qué son las palpitaciones? Las palpitaciones son básicamente la percepción del propio latido cardíaco. Así las definimos en medicina. Es que tú percibas tu propio latido. Ocasionalmente las percibimos como si el corazón estuviera latiendo demasiado rápido, demasiado fuerte o incluso de manera irregular. Algo que el latido pues habitualmente no es silente, tranquilo, irregular. Otras veces la sensación se parece a una especie de salto o vuelco o a la falta de un latido donde el corazón parece detenerse momentáneamente y luego continúa latiendo pues con normalidad. Lo más común es que se sientan en el pecho, en la garganta o en el cuello. Pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, horas o incluso días. Y eso sí, se suelen resolver por sí solas. Mira, en condiciones normales tu corazón late de manera rítmica y organizada. Su bombeo está controlado por un sistema eléctrico, que así lo llamamos, que funciona desde antes de que tú nacieras y que asegura que las partes de tu corazón se contraigan de manera coordinada. Esto es lo normal. El sistema eléctrico del corazón comprende pues distintas partes, tiene fascículos y vías de conducción y aseguran una contracción, un bombeo cardíaco rítmico y organizado. En condiciones normales, el latido cardíaco solo se vuelve perceptible en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio intenso o cuando estamos en la cama muy relajados. En el primer caso, porque aumenta la fuerza de bombeo y en el segundo, porque disminuye nuestro umbral para percibir pequeñas vibraciones y pulsaciones que son normales. Como comprenderás, el corazón debe de adecuarse a las distintas situaciones y demandas de tu organismo. No es lo mismo tener que bombear sangre cuando tu cuerpo está en reposo que cuando tu cuerpo tiene que hacer un esfuerzo o cuando está bajo la influencia de estrés, de algún fármaco o incluso alguna droga. Y así, pues distintas condiciones modifican la velocidad y fuerza de los latidos y esto es normal. Te lo digo porque hay mucha gente que me dice, es que yo me noto el corazón, doctor, cuando hago ejercicio intenso. Y entonces la respuesta es que es normal que cuando haces ejercicio intenso tú te notes el corazón, te notes en la garganta el latido. Esas palpitaciones son normales. Un momento. Antes de continuar, te voy a pedir un favor y es que te suscribas para recibir y para permitirme que haga más vídeos de salud para mejorar pues tu salud y la de todos los tuyos. Además, es gratis. Gracias. ¿Por qué aparecen entonces las palpitaciones? Las palpitaciones pueden ser entonces el resultado de alguna causa benigna, como el ejercicio que te acabo de explicar, pero también pueden aparecer en algunas enfermedades. Lo más frecuente es lo primero, y aunque las palpitaciones pueden ser incómodas y desconcertantes, a menudo son el resultado de causas comunes y no patológicas. No obstante, y ahora entraremos en esto, dentro de las causas de palpitaciones encontramos estrés y ansiedad. Son la causa más común de palpitaciones en la vida cotidiana. Y es que el estrés psicológico y los episodios de ansiedad condicionan una respuesta en tu cuerpo que es similar a la del estrés físico, a la de tener que realizar un esfuerzo importante. Por eso, ante estrés, tu sistema nervioso simpático se activa y libera hormonas como la adrenalina y la noradrenalina que aumentan la frecuencia y la fuerza de contracción de tu corazón, aumentan los latidos del corazón, como si tuvieras que tener que salir corriendo, por ejemplo. Estimulantes, sustancias como la cafeína, el tabaco y algunos medicamentos y drogas estimulan al corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza del bombeo. Pueden, por tanto, provocar palpitaciones. Ejercicio físico, ya lo hemos comentado. Durante la actividad física, el corazón tiene que latir más rápido para bombear más sangre y oxígeno a tus músculos. Sin embargo, algunas personas pueden percibir esto como palpitaciones, especialmente si no están acostumbradas y adaptadas al ejercicio intenso. Cambios hormonales.
Durante el embarazo, la menstruación o la menopausia, las palpitaciones son más frecuentes y esto es debido a cambios en los niveles de las hormonas que influyen en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Extrasístoles son la causa cardíaca más frecuente de palpitaciones, pero no es necesariamente maligna. Las extrasístoles son latidos extras que a veces se perciben como un vuelco o una pausa. Las comentamos en profundidad en el siguiente apartado. Hipertiroidismo. Un tiroides hiperfuncionante puede aumentar la frecuencia cardíaca. También hipoglucemia. En personas con diabetes o con episodios de glucemia baja, las palpitaciones son más frecuentes. Deshidratación. Puede alterar el equilibrio de electrolitos en tu cuerpo, afectando el ritmo cardíaco. Anemia, que suele cursar con palpitaciones, pues el corazón compensa la falta de oxígeno con una mayor frecuencia cardíaca. Y arritmias. Son alteraciones del ritmo cardíaco, en las que el corazón de manera autónoma se acelera o se enlentece. Las hay que algunas pues, se consideran benignas y otras malignas, y requieren una evaluación médica cuidadosa. Hay otras enfermedades cardíacas, como algunas cardiopatías, que pueden manifestarse con extrasístoles o arritmias, siendo, por tanto, causa de palpitaciones, pero suelen acompañarse de otros síntomas como disnea, falta de aire, intolerancia al esfuerzo, dolor de pecho o incluso un síncope, una pérdida de conciencia. Al igual que las arritmias, requieren una valoración médica cuidadosa. Por tanto, es importante reconocer estas causas a fin de valorar si unas palpitaciones son expresión de alguna enfermedad o de alguna situación temporal menos relevante, no patológica. Obviamente, cada caso es único, eso está claro, y requiere una valoración cuidadosa, pero hay pistas que te pueden orientar. Por ejemplo, si tienes palpitaciones cuando llevas una carga de estrés laboral o familiar importante, probablemente son consecuencia de esto. Si tienes palpitaciones cuando haces ejercicio físico y no eres una persona deportista ni adaptada, pues habría que descartar si simplemente es consecuencia de ello. O a lo mejor es que tú tienes palpitaciones, pero en tu caso sí que se acompañan de otros síntomas como pérdidas bruscas de conocimiento y del tono postural, es decir, síncope, o se te hinchan los tobillos, o tienes también dolor de pecho. En esos casos, pues hay que descartar si son consecuencia de alguna enfermedad. Un momento. Si te gustan este tipo de vídeos que hago intentando pues ayudarte a comprender mejor tu cuerpo y a mejorar tu salud, te voy a recomendar una cosa, y es que te suscribas a mi newsletter Vital, donde cada semana te escribo artículos de salud de verdad para explicarte según la última evidencia, además te lo referencio con estudios clínicos, con ensayos, con investigaciones reales, pues te enseño cómo mejorar sobre todo tu salud, te enseño a comprenderte. Así que tienes el link aquí abajo, suscríbete a mi newsletter Vital. Y las extrasístoles. Las destaco porque son la causa cardíaca más frecuente de palpitaciones y es posible que te las hayan diagnosticado. Las extrasístoles son latidos cardíacos adicionales o prematuros que se intercalan entre los latidos normales. A veces se sienten y son como una sensación de latido fuerte o de salto en el ritmo cardíaco, seguido de una pausa que suele ser bastante incómoda porque te da la sensación de que tu corazón se va a parar. Fíjate, en un electrocardiograma, que es una prueba que hacemos, las extrasístoles, que las están viendo en rojo, se pueden detectar, pues tienen una forma distinta a los latidos normales. Según donde se originan, las extrasístoles pueden ser auriculares, si nacen de la parte del corazón que son las aurículas, o ventriculares, si nacen de la parte que son los ventrículos. Lo curioso de las extrasístoles es que son tremendamente frecuentes. Todas las personas tienen o tenemos extrasístoles a lo largo de su vida, en algún momento por lo menos. Y de hecho, eso pues no implica nada. La mayoría son benignas y sobre corazones normales. Pero claro, tienes que entender que los médicos, cuando encontramos extrasístoles frecuentes o extrasístoles en un electro, pero la persona te dice que tiene muchas palpitaciones, pues claro, está generalmente indicado valorar la densidad de esas extrasístoles, que es la cantidad en médico, de la extrasistolia con algunas pruebas, como por ejemplo pues un holter de ritmo, que es pues un electro pero durante 24 horas o a veces durante varios días. Esto se hace porque si las extrasístoles tienen una densidad elevada, puede estar indicado actuar sobre las mismas con fármacos o mediante o quizá un cateterismo, un estudio electrofisiológico para intentar controlarlas. Y segundo, que algunas enfermedades del corazón causan extrasístoles, sobre todo del tipo ventriculares, por lo que en algunas ocasiones un estudio cardiológico pues puede estar indicado. No obstante, lo más frecuente es que las extrasístoles no supongan ningún problema de salud relevante y sean un hallazgo benigno, sin más implicación que la sintomatología que ocasionan en algunas personas. Pero es que además diversos estudios han encontrado que en ausencia de enfermedad cardíaca, las extrasístoles no implican un mal pronóstico.
En estos casos suelen ser temporales, apareciendo algún tiempo y desapareciendo después. Casi siempre encontramos estímulos o condiciones que las pueden exacerbar y que eliminándolos pues pueden hacerlas desaparecer. Así que si las tienes, puedes pensar si hay algo que a ti te haya llamado la atención o que parezca que cuando está pues la sientes más y cuando no está la sientes menos. Y si lo encuentras, díselo a tu médico. De todos modos, sentido común. Es razonable consultar con tu médico si tienes palpitaciones frecuentes o te generan mucha ansiedad. Te examinará y si lo considera, pues te realizará algunas pruebas básicas para decidir si tienen o no importancia o hay algo más que valorar. ¿Cuándo consultar? Aunque en la mayoría de ocasiones las palpitaciones y las extrasístoles son benignas, hay algunas circunstancias que podrían requerir una valoración y un tratamiento médico. Reconocer estos signos es importante para buscar una valoración médica apropiada. Desde mi punto de vista, te voy a dar 4 consejos que puedes llevar a cabo desde casa para saber cómo orientar tus síntomas. Mira, mi primer consejo es: contextualiza las palpitaciones dentro de la situación en la que ocurren. Por ejemplo, sentir palpitaciones tras beber café o con una carga de estrés elevada o cuando haces ejercicio, pues claro, es generalmente menos preocupante que si esas palpitaciones ocurren en reposo o sin que podamos identificar ningún factor condicionante. Mi segundo consejo es: observa si existen otros síntomas asociados. Por ejemplo, si cuando aparecen hay dolor torácico, dificultad para respirar, sobre todo en reposo o con esfuerzo no intenso, esfuerzo leve, si te dan con mareos, con pérdidas de conocimiento y del tono postural, o con un cansancio o fatiga extremos. Si están presentes, la consulta con tu médico pues es más razonable. Mi tercer consejo es: fíjate en cómo son las palpitaciones. Si son muy frecuentes, duran mucho, más que muchos segundos o incluso minutos, si se presentan de forma brusca y definida o han cambiado su forma de aparición, pues es aconsejable buscar una valoración médica. Y por último, ten en cuenta los factores de riesgo en la persona que siente palpitaciones. La edad avanzada, si fumas, si tienes un mal estilo de vida, si eres una persona sedentaria, si tienes obesidad, así como antecedentes de enfermedad conocida de corazón, hipertensión o diabetes, pues todo esto aumenta la probabilidad de que una arritmia o una enfermedad de corazón sea la causa de las palpitaciones. ¿Y qué pasa tras la valoración médica? Ante un paciente con palpitaciones, los médicos llevamos a cabo lo siguiente. Siempre te vamos a realizar una exploración física cuidadosa y te preguntaremos por factores de riesgo, por los síntomas en sí y por condiciones asociadas, que nos dan muchas pistas. La prueba por excelencia que no puede faltar es un electrocardiograma, que es esas rayas que muestran la actividad eléctrica del corazón. Nos muestra el registro de cómo funciona tu corazón eléctricamente y puede detectar arritmias. Y luego, en función de otros condicionantes o cosas que podemos valorar, pues puede que creamos conveniente realizar una analítica sanguínea, una ecografía del corazón, que nos informa de la forma y función del corazón, un holter de ritmo, que es esa grabadora de más de 24 horas, y quizá una prueba de esfuerzo. Si todas las pruebas que te realizan son normales, lo más habitual es que no tengas de qué preocuparte. Si lo que hemos encontrado son extrasístoles, el holter, esta grabadora, informará de cómo son, de su cantidad y la ecografía de si afectan al corazón de algún modo. Si no son muy frecuentes y los síntomas que generan son leves, es posible que no esté indicado ni siquiera ningún tratamiento, y aprender e interiorizar que no suponen ningún problema a tu salud es lo más eficaz y lo más seguro. Aquí, y esto es algo basado en mi experiencia personal, no tengo evidencia de estudios serios que lo respalden, tengo que admitirte que la terapia cognitivo-conductual ha conseguido aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de muchos de mis pacientes con extrasístoles. Si las pruebas detectan una densidad significativa, una cantidad significativa de extrasístoles o los síntomas son limitantes, puede que te recomendemos algún fármaco de baja potencia o incluso un cateterismo, un estudio electrofisiológico. Y es que algunas extrasístoles se pueden curar con un cateterismo y ablación, pero solo algunas. Dentro de los pacientes con extrasístole, tan solo son candidatos a cateterismo y ablación un pequeñísimo porcentaje, pero cuando está indicada, el tratamiento es súper eficaz. Y por supuesto, si los médicos encuentran algo que tiene tratamiento o requiere de más valoración, pues déjate guiar por ello, que al fin y al cabo estamos y queremos lo mejor para ti. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado. Cuídate.